Las cifras de violencia en Venezuela vienen incrementándose desde finales de los 80, diríamos que principios de los 90 es un hito importante donde vemos cómo empieza la criminalidad a aumentar y los planes que se implementaron a todo lo largo de este periodo no han tenido ninguna incidencia, lamentablemente, ¿no? Si bien pueden resguardar o proteger algunos espacios, no son suficientes como para bajar nuestros índices de inseguridad y violencia. Yo traje algunas láminas, ¿no?, de algunos datos de Venezuela para que veamos la gravedad del asunto y por qué nos parece que este deterioro social que estamos viviendo ahora es tan alarmante. Y es que hemos debido alarmarnos hace unos cuantos años. Si tú no tomas medidas a tiempo, por supuesto estos datos van a ir incrementándose y haciendo la convivencia realmente difícil en el caso venezolano. ¿Estas cifras que usted nos va a presentar a continuación están comprendidos en qué periodo? Hay una primera que aparece, es desde 1990. Nosotros teníamos un índice, una tasa de homicidio. La tiene en pantalla, ahí está, son profesora. datos del Observatorio Venezolano de Violencia, pero también se corresponden con cifras oficiales. Fíjense que al principio de los 90 nosotros teníamos un indicador de 13 homicidios por cada 100.000 habitantes y esta línea subió en todos estos años, ¿no? Es importante además decir que la Organización Mundial de la Salud, también que se ocupa de este tipo de asuntos, antes de los años 90, es decir, en la década de los 80, preocupada porque el tema en América Latina estaba tomando muchísimo espacio, deciden hacer investigación e invertir en países con índices realmente altos y Venezuela en ese momento no calificó como un país violento. Teníamos un indicador por debajo de 10 que sería la cifra tope que debería poner a los estados en emergencia para tomar medidas de protección y de seguridad hacia sus ciudadanía. ¿Eso ocurría en qué década o en qué año? En los 80. Fíjate que ya al principio de los 90 nosotros pisamos el 13 como indicador, pero hoy día como cifra oficial recordemos que el gobierno ha reconocido un indicador de 49 y que en los últimos 4 años, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno y de los planes que se han incrementado, no han logrado bajar del 49. ¿Y por qué no se logra bajar de ese puntaje? Tenemos varios elementos, ¿no? Yo quisiera cerrar esto para dejar claro que esto que nos parece ahora asombroso y que nos ha debido asombrar hace mucho tiempo, no es normal. Y en ese sentido, resalto las palabras del padre virtuoso donde dice, bueno, nos acostumbramos a esta situación y pareciera que no tenemos escapatoria, salida. Escapatoria o protección, ¿no? Pero si 10 es una señal de alarma, imagínate vivir en una sociedad que tiene 49. Wow. Eso significa que el Estado debe hacer 5 veces más esfuerzo por protegernos, porque 10 implicaba tener un número de policías, planes sociales, planes de salud, etcétera, y no los tenemos. Quería preguntarle, profesora Acosta, ¿cuáles son las variables que toma en consideración, en este caso, la Organización Mundial de la Salud para cuantificar esta situación de violencia? Fíjate que eso es muy interesante porque hay personas que dicen, bueno, tú no puedes comparar El Salvador o Nicaragua, que tienen menos habitantes, con Brasil, y sí lo puedes hacer, estadísticamente lo puedes hacer al tener este indicador que son número de homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Eso nos hace comparable. Hay otros datos, fíjate esto que aparece ahí interesante, que pudiéramos decir, bueno, Venezuela cómo está en relación al resto de América Latina, ¿no? Los datos los que acaban de poner están muy bien. Esos son actualizados, sí, profesora Acosta. Y entonces fíjate cómo tenemos Argentina, por ejemplo, o pudiéramos compararnos con Colombia, ¿verdad? Que también tiene un índice muy alto, pero Colombia viene de 67, de 70, también en la década de los 80 y de los 90. Ahora, preguntémonos, ¿qué hizo Colombia que bajó su índice de violencia y de inseguridad pues, a 37, mientras que Venezuela lo que hizo fue subir? Y esto es una comparación entre dos capitales que estamos muy cerca, ¿no? Con historias, bueno, algunas cosas en común y otras cosas nos diferencian, pero en estos momentos Caracas tiene un índice que está por encima de 100
y Bogotá está en 18. Causas de toda esta situación, de acuerdo Muchas a los causas. estudios que ustedes han Exactamente, y estado ahí enlazo con la pregunta que tú me hiciste anteriormente. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Venezuela? Entonces, son una suma de factores que van desde lo más micro, que pudiéramos llamar la familia, que es uno de los aspectos que yo he señalado más, el deterioro que ha sufrido la familia, es la gran perdedora también en todo esto, porque una familia pierde a un hijo, pierde al padre de la cabeza de familia, también hay mujeres que han sido víctimas del AMPA, ¿verdad? Y cómo se reestructura, cómo se protege, cómo superas el dolor de una pérdida de un miembro de la familia. Pero imagínate además que ese miembro sea el proveedor económico, cómo se organiza nuevamente la familia, salen los hijos a trabajar. Si es el papá, las víctimas de la violencia son los jóvenes entre 15 y 30 años, es decir, los padres que ya están dejando 2, 3 y hasta 4 niños en edad muy pequeña solos, son niños que están creciendo sin la figura paterna. Y si bien a las mujeres nos han dicho que somos el pilar de la familia, yo considero que el padre también debe estar presente. Por eso vemos, al menos es una de las hipótesis que yo me planteo, estos últimos crímenes tan crueles que hemos estado conociendo, son perpetrados por gente muy joven, gente que no ha tenido ese apoyo emocional, que tiene problemas de personalidad.